del sistema cardiovascular aparece en la tercera semana de desarrollo. Esto es en el caso del ser humano. Recuerden que uno utiliza como base el ser humano. Obviamente que un pollito no va a aparecer en esa fecha. Porque ya nace a los 21 días, no va a aparecer en ese tiempo. Entonces, dependiendo de la especie, cada uno va a tener su fecha. Pero esto es en base al ser humano. Ese aparato cardiovascular, que incluye corazón, arteria, etcétera, todo, se va a originar de los mesodermos que ya nosotros vimos en las clases anteriores: mesodermo espláncnico, el mesodermo paraxial, que está lateral al tubo neural, el mesodermo lateral con sus dos hojas, y de las crestas neurales que yo les dije. No sé si ustedes recuerdan, cuando hablamos del surco neural que forma el tubo, y aquí hay un remanente de células que vamos a llamar crestas neurales. De estas crestas neurales migra un grupo de células que van a dirigirse a esa zona donde se va a formar justamente el corazón y van a permitir el desarrollo de ciertas estructuras dentro del corazón. Entonces fíjense que va a tener como un doble origen, aparte de las estructuras que lo van a conformar, van a venir de las crestas neurales hacia ese corazón para formarse aquí, porque ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Y en cuanto a las células sanguíneas, las primitivas, las primeritas que se forman conjuntamente con los vasos sanguíneos primitivos, se van a originar del saco vitelino. Recuerden ustedes el saco vitelino, que yo lo mencioné en las clases anteriores. Ese saco vitelino, en su pared, que es endodermo, de allí provienen células. O sea, de allí se van a formar células que van a ser el primordio, vamos a decirlo así, primordio de esos primeros vasos sanguíneos y de las primeras células sanguíneas. Serían unos islotes sanguíneos. Lo primerito que se forman se llama islote sanguíneo. Ese islote sanguíneo sería el primordio del vaso sanguíneo. Como ya saben lo que es primordio, la primera indicación de un órgano, ¿se acuerdan? Entonces, el primordio de esos primeros vasos sanguíneos lo vamos a llamar islotes. Entonces, le decimos el primordio y los islotes. O sea, lo que va a formar primero el islote y luego ellos van a formar los vasos sanguíneos. Aquí tenemos en esta imagen lo que les mencioné. Esto sería como un corte del saco vitelino. Una parte del saco vitelino, esto que estamos viendo aquí, el endodermo en amarillo, y todo lo que vemos en rojo, rosado, mesodermo. El mesodermo es espláncnico. Un grupo de células se van a diferenciar de ese mesodermo espláncnico de saco vitelino y van a formar los hemangioblastos. Hemangioblasto, blasto formador, blasto, hemangio de sangre, hemangioblastos. Estos hemangioblastos van a ser las células progenitoras de esos primeros vasos sanguíneos y de las primeras células sanguíneas. Como están viendo aquí, ellas se están agrupando, se están migrando, se están juntando, por decirlo así, se agrupan. Y una vez que ellas se agrupan, van a ir formando entonces esta estructura. Una se va a ubicar en la periferia, como estamos viendo aquí, en la periferia. Y cuando se ubican en la periferia, forman el endotelio, es decir, esa capa que reviste el interior del vaso sanguíneo. Mientras que el grupo de células que quedan en todo el centro de ese primordio del vaso sanguíneo van a formar las células sanguíneas primitivas. ¿Cuáles? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etc. Quiere decir que entonces todas estas células se van a originar de los hemangioblastos. Son los mismos hemangioblastos que originan tanto la pared del vaso sanguíneo como de las células sanguíneas. Y aquí lo tienen ya un poco más avanzado, el endotelio y las células sanguíneas. ¿De dónde salieron tanto este endotelio como las células sanguíneas? De los hemangioblastos, que se diferenciaron para formar esto. Esto es un comienzo. Porque más adelante, ustedes saben, no sé, por histología, que lo tienen que haber visto en histología, que la médula ósea es la que va a formar luego el tejido sanguíneo. Pero en un comienzo, los primeros vasos se forman a partir del saco vitelino.
Eso es un comienzo, lo que es primitivo, pues lo primerito se va a formar. Pero es que yo le paso las clases cuando llego a la casa, a las 8:30 de la noche. Esa hora que llego. 9, por ahí, a las 10, cuando termino de comer. Algo a la comida. Las células cardíacas progenitoras son aquellas células que van a dar origen, ¿verdad?, al corazón. Se llaman progenitoras, son todas esas células que van a dar origen al corazón. ¿Cuáles son esas células que van a dar origen al corazón? Si ustedes recuerdan, cuando vimos en las clases pasadas que yo les dibujaba el embrión más o menos así ovalado y la vista dorsal del embrión, que es esta, donde tenemos el nódulo primitivo y la línea primitiva, que es esta. También les decía que este era el epiblasto, ¿se acuerdan? El epiblasto. Que se veía desde la parte dorsal, todo lo que era azul. Todo lo que era azul lo estamos viendo desde arriba y era el epiblasto. Bueno, ¿de dónde se va a formar ese corazón? Tenemos nódulo primitivo y línea primitiva. Células que están rodeando a la línea primitiva. Todas estas células que rodean a la línea primitiva, es decir, lateral a la línea primitiva. De ese epiblasto, esas células migran en dirección craneal, es decir, se van a ir hacia arriba, hacia el área cardiógena. Esta área que estoy dibujando aquí, y por lo que es color negro, la llaman área cardiógena, que significa que le va a dar origen al corazón, o área cardiogénica, porque ese es el área donde se va a ubicar el corazón. Y allí esas células son las que van a formar el corazón. Pero ellas, ¿de dónde vinieron? Laterales a esta línea primitiva, migran desde el epiblasto, que es todo esto, y se dirigen a nivel craneal para ubicarse en esta zona, repito, que es el área cardiogénica. También a esa zona le van a decir mesodermo cardiogénico, porque es el que le va a dar origen al corazón. Área, mesodermo cardiogénico, etc. Eso va a ubicarse, eso que acabo de dibujar. Esas células migran en dirección craneal y se van a ubicar por delante de los pliegues neurales del embrión y de la membrana bucofaríngea. Ustedes recuerdan que el embrión tiene esta forma, que es un comienzo, le habíamos colocado aquí el embrión, el notocorda, este sería el tubo neural, notocorda, pero aquí todavía es surco, vamos a poner aquí surco neural, todavía el surco no se ha cerrado. Si lo vemos aquí, todavía está abierto el surco. Si lo vemos aquí de lado no podemos ver, está de lado, no podemos ver, por eso que se hace siempre cortes transversales para explicar. A este nivel, aunque ustedes no lo crean, todavía esta sería la boca del embrión. Es decir, no va a estar en esta posición, sino por delante, por aquí. Y el corazón que se está formando, es decir, estas células están migrando en dirección craneal y se van a ubicar en esta área cardiógena que queda por delante de estos pliegues y surcos neurales, es decir, a este nivel. Si esto es el surco, que es así, fíjense donde se está ubicando ese órgano que se va a formar, que es el corazón, aquí donde puso la M, por delante de lo que va a ser la boca y el tubo neural. Por eso que dice aquí, ¿verdad? Surge por delante de esas estructuras. Luego, cuando el embrión comienza a encorvarse, porque comienza a crecer y ya no cabe, comienza a hacer esto, ese plegamiento se llama plegamiento céfalo-caudal. Cuando empieza a hacer esto, que se encorva, él va a cambiar y como esto baja, entonces esta estructura que iba a ser el corazón, ella también va a bajar y se va a ubicar aquí. En un comienzo está adelante y luego ella rueda, es decir, se moviliza y se ubica a este nivel. Porque ya el embrión estaría así, encorvado. Es decir, su cabeza se encorva, hay un plegamiento cefalocaudal y hace que esa estructura que antes estaba adelante, se queda por debajo y en la posición torácica donde debe estar. Aquí tienen un dibujo, lo que pasa es que tiene varias flechas, porque cada una de estas flechas indica
las células que van a dar origen, por ejemplo, a la aurícula, al ventrículo y al infundibulo, es decir, al espacio interno del corazón. Según Morales, y creo que esta imagen la saqué de embriología de José Luis Morales, el libro que le pasé. Entonces, fíjense, nódulo primitivo, línea primitiva, las células migran en dirección craneal y se van a ubicar en esta zona que vamos a llamar área o zona cardiogénica o cardiógena. El mesodermo también le llaman cardiógeno porque es que le va a dar origen al corazón. ¿Cardiógeno o cardiógeno? Porque es para más bien no. Cardiógeno. Este mesodermo cardiógeno que va a dar origen al corazón. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Tienen que repitar algo que no les ha quedado claro? ¿Dudas? ¿Podría mencionar parte sobre el efecto de Esto que está aquí es lo mismo que yo puse aquí. Okay. Es esto mismo, nódulo primitivo, línea primitiva, las células migran. O sea, yo lo coloqué nada más en forma general que las células migran laterales a la línea primitiva en dirección craneal. No especifiqué que cada una, eso es porque José Luis Morales, que es ese autor, especifica por color cuáles son las células de cada una. En general, migran para formar el corazón. El primordio entonces del corazón, en el caso del ser humano, se va a observar a los 18 días. El primordio es la primera indicación del corazón. En el área cardiógena o cardiogénica que les mencioné, en esa área que mencioné hace rato, que es esta de aquí adelante, esta es la área cardiogénica. A ese nivel, las células del mesodermo esplánico, ¿cuál es ese mesodermo esplánico? Este mismo. Este mesodermo que está aquí es el mesodermo esplánico. ¿De dónde salió ese mesodermo esplánico? Recuerden que hay mesodermo esplánico de sapo vitelino, el mesodermo de las hojas laterales, el mesodermo paraxial. Esas células de ese mesodermo se agregan, se migran, se agregan y forman como unas masas, por decirlo así. Dos primordios cardíacos van a formar. Dos primordios. Las células, repito, migran desde ese mesodermo, se van a ir migrando a esa área cardiogénica, que lo dije de hace rato, migran desde aquí, laterales a la línea primitiva, hacia la dirección craneal. Luego las células estando aquí se agrupan, se agregan y forman dos primordios. Esos dos primordios son dos cordones, que lo vamos a llamar cordones angioblásticos. Pero son dos cordones porque uno queda a la derecha del organismo y otro hacia la izquierda del organismo. Es decir, se forma uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Se forman dos cordones. ¿Ah? ¿Podría repetir una vez que me entendí sobre En el área cardiogénica, vamos a colocar el dibujo anterior. Esto es el área cardiogénica. Aquí. ¿Por qué es cardiogénica? Porque las células que migran desde aquí tienen genéticamente, está establecido que ellas van a migrar en dirección craneal y que esta es la área donde se va a formar el corazón. Eso está establecido genéticamente. Entonces aquí, esto que está aquí es como más avanzado. En la B está más avanzado, aquí tenemos el área cardiogénica. Tenemos este mesodermo que le vamos a decir esplánico o cardiógeno, es igual. ¿Cómo se formó? Las células se agregaron, están aquí, las que llegaron desde aquí, se ubicaron aquí, se agregan y forman dos cordones. Aquí todavía no entendimos a los cordones. Se agregan y forman dos cordones. Dos cordones, imagínense, como este marcador, que no tiene espacio. Cordones de células, están bien junticas y serían como dos marcadores. No tengo solamente uno hoy, pero un marcador aquí y otro lo tenemos aquí. Los dos tubos. Que no son tubos todavía, son cordones. Dos cordones. Más adelante, cuando continúe el desarrollo, esos cordones se canalizan, es decir, se abre una abertura en ese cordón y se convierten en tubos. En vez de dos cordones, uno a la derecha y otro a la izquierda, vamos a tener dos tubos. Lo vamos a llamar tubos endocárdicos. Tubos endocárdicos, uno de cada lado. ¿Por qué? Porque habían dos cordones.
como son dos cordones, que les coloqué aquí, fíjense que yo les dibujé aquí dos cordones, ¿verdad? Esos cordones se canalizan, es decir, hay una abertura dentro de ese cordón y vemos dos tubos. Se llaman tubos endocárdicos. En un comienzo son dos tubos, uno de cada lado también, derecho e izquierdo. Luego, cuando termina de encorvarse el embrión, que es la cabeza, se dirige más hacia la parte ventral, esos dos tubos se acercan. Al hacer esto, estos dos tubos hacen esto y se van acercando. Y al acercarse se fusionan y forman un solo tubo. Un poco más grande porque se están fusionando estos dos. Ese tubo que se está formando, ese tubo es el tubo endocárdico, es uno solo, y va a ser el primordio del tubo endocárdico. El primordio como tal del corazón, tubo endocárdico. Es decir, que el corazón en un comienzo no tiene 4 cámaras, sino viene primero de un tubo. De un solo tubo viene el corazón. Pero ¿de dónde vino? De unas células que se agregaron, migraron desde laterales a la línea primitiva, migraron el impulsor craneal al embrión, se agregaron, formaron cordones, lo vamos a llamar cordones angioblásticos, son 2 cordones, cada cordón va a ser un canal, es decir, que tiene una abertura, va a formar una abertura internamente para formar 2 tubos. Esos tubos, una vez que ocurre el plegamiento cefalocaudal, que dice que el embrión se va encorvando, va haciendo esto, a medida que va haciendo esto, no solamente se va a ir arrimando el corazón que estaba adelante, sino que los 2 tubos van a ir bajando y se van a fusionar. Ya no serían 2, sino uno solo, que se fusiona. O sea, el corazón está como externamente y luego se va. Está primero adelante. Imaginamos que este es el embrión y esta es la parte nugal. Y comienza a formarse por delante de la boca y por delante de la. Vamos a decir que este es el tubo De la frente, por decirlo así. No, por delante, inclusive de aquí. Luego cuando porque el embrión todavía está abierto, está recto, pero cuando el embrión se va formando, encorvando, que va haciendo esto, va cambiando de posición esto, fíjate que va bajando y se va a ubicar al nivel torácico. Cuando hace esto, aquí es donde se están formando los cordones, aquí arriba, todo lo que ves. Esos cordones se canalizan, forman 2 tubos, los tubos van bajando, los 2 tubos, y cuando va haciendo esto, ellos se aproximan y forman uno solo, que es el que queda. Y ese tubo ya formado, que es uno solo, va a ser el primordio del corazón. Aquí tienen en la imagen, pero esto es un corte transversal. Siempre explican casi todo con el corte transversal. Este corte transversal, imagínense que este es un tubo, lo voy a colocar aquí. El marcador, este marcador que estoy colocando aquí, asemeja el tubo. Este sería uno de los tubos. Pero en este caso es un cordón, todavía es un cordón, todavía no se ha canalizado. Aquí está el otro cordón, a ambos lados. Es un corte transversal. Aquí es un corte lateral, fíjense que el corte ahora es así. Y aquí pueden ver, fíjense que este se parece al dibujo que hice aquí con lateral, de lado, vista de lado, o sea, como estamos viendo el embrión así, de lado. Aquí en este corte no pueden ver los dos, aquí sí pueden ver que son dos cordones. Fíjense que aquí está por delante, fíjense, tubo neural notocorda por delante, porque aquí todavía no hay plegamiento. Esto es el comienzo se está formando y es así. Una vez que ocurre el plegamiento, por eso se lo coloco paso a paso. Fíjense, otra imagen de otro libro, lo vas viendo un libro y este son de otro libro. Por delante, imagínense que esta es la cabeza por lo que va a ser el sistema nervioso, cerebro, boca por aquí, indica donde se está formando el corazón, por delante, este mesodermo. Va a ir bajando, miren cómo va bajando, a medida que ocurre el plegamiento cefalocaudal, tiene como termina de ocurrir y se ubica en donde debería estar, que es la cavidad torácica. Bueno, que todavía no hay cavidad torácica, aquí recuerden que todavía el embrión está abierto. Baja y se ubica ventralmente, pero todavía no ha cerrado, no ha formado pared. ¿Se acuerdan que ya yo había explicado que había cerrado, pero ahora desde donde volvemos? Recuerden que todo esto ocurre simultáneamente. No es que hoy se va a formar el corazón, pero ya se formó todo lo demás que dijimos. Todo eso se divide en forma didáctica para poderlo explicar, pero todo ocurre simultáneamente. Se está formando el corazón, se está formando el sistema urinario, se está formando el ovario, el testículo, todo al mismo tiempo.
todos al mismo tiempo. No es que una semana uno, no, todo es simultáneo. Como todo es simultáneo, tengo que estar echando para atrás otra vez, fíjense, otra vez, explicar esto que ya nosotros ya habíamos hablado de que esto ya esto ya había pasado en la clase que vimos. Ayer sí me respiratorio, o sea, los pulmones ya están formados. Nosotros le vamos a explicar todo eso, pero todo está ocurriendo al mismo tiempo. Ok. Todo en el mes, fíjate que yo lo coloqué a mitad de la tercera semana, comienza el sistema cardiovascular. En cada uno yo les voy a decir cuándo comienza, pero estamos todos simultáneos. Todos los síntomas comienzan simultáneamente, pues, los primordios de cada cosa. Todos los primordios. Y bueno, cuando termina cada uno sí es diferente. Porque en el caso de los pulmones terminan de madurar después que nacen. ¿Sí? En el caso del ser humano, hasta los 10 años de edad, los niños maduran los pulmones. Hasta los 10 años. En los animales, me imagino que debe ser algo similar. Recuerden que uno siempre toma la embriología humana para comparar como base. Pero tengo que buscar embriología del perro, un libro de embriología del gato, un libro de embriología del cerdo, un libro de embriología del bovino, y así de cada especie, porque cada una es diferente. Por eso que uno ve así, y entonces lo que hago es que en cada clase, por ejemplo, más adelante, si tengo la información de este libro, le digo, mira, los rumiantes, ahí está variación. Bueno, en cada especie, ahí está variación. Entonces uno le explica esa variación, pero imagínense, de verdad estudiar la embriología de cada especie. Ahí sí no vamos a terminar nunca. Jamás. Sobre todo la cantidad de especies que hay en el planeta. Menos. Entonces fíjense, como estaba antes, la parte craneal y mismo va bajando y queda ventral. Y es un tubo, un solo tubo que ya hubo fusión de los dos tubos y se formó un solo tubo. Tubo endocárdico. Es un tubo. Ahora, ese tubo endocárdico va a ser entonces el primordio del corazón y va a formar ese corazón primitivo, el primer corazón que se forma, lo vamos a llamar corazón primitivo. Corazón primitivo. Ese corazón primitivo, que primero era un tubo, ¿sí? Él comienza a inflexionarse sobre sí mismo, es decir, comienza a hacer esto, a girar sobre él mismo, pero antes de hacer eso, ese tubo forma unos ensanchamientos. Los voy a poner separados y luego los voy a juntar. Estos son los dos tubos, que lo van a ver en la otra imagen. Ellos se acercan, se fusionan, digamos que esta parte ya se está fusionando, y esta parte de aquí adelante no se fusiona, esta es la parte superior y la parte inferior. Esta zona, que es la que va a tener la fusión, es donde originalmente vamos a tener las cámaras del corazón. Mientras que esta parte va a dar origen al tronco arterioso, que es donde va a dar origen a los arcos aórticos, y esto al seno venoso. Va a sufrir crecimiento, ese tubo endocárdico va a sufrir unos crecimientos diferentes. Lo que es bulbo cardíaco y ventrículo, estos dos, van a crecer más grandes con respecto a las otras vesículas. Vamos a tener que se forman 5 vesículas. Tronco arterioso, bulbo cardíaco, ventrículo primitivo, aurícula primitiva y seno venoso. Son 5 vesículas que se forman. Eso es pregunta de examen. Pregunta de examen. Nombre las 5 vesículas cardíacas en orden. Aquí van a poner la aurícula primero y la otra la primera de último. Porque si lo ponen todo, hay una deformidad ahí. Entonces, estos son los nombres del grupo anterior, grupo Todo esto que está aquí es el mismo tubo que hizo esto. O sea, son las Como partes, vesícula. son las tablas del tubo que tú nombraste allí, que se llama, o sea, el tubo. Se fusionó esta parte y todavía estos dos no se fusionan ni los últimos dos. Esta parte que se fusiona es donde van a estar las cámaras del corazón. Esto de aquí arriba sería el tronco arterioso, el primerito. Este segundo, bulbo cardíaco. Este, ventrículo primitivo, el tercero. Cuarto,
aurícula y quinto el seno venoso. Aquí. 5 y 5. 5 vesículas. Del tronco arterioso se van a formar los arcos aórticos. ¿Cuáles arcos aórticos? Pues de aquí, de este tronco se salen una gran cantidad de vasos sanguíneos que son los arcos aórticos, de los cuales al final de la clase voy a explicar. Aquí van a origen cada uno de esos arcos aórticos. Y al seno venoso, a este seno venoso van a llegar estas venas, las venas mitelínicas, las venas umbilicales y las venas cardinales, las cuales más adelante también van a abrir a otro sistema de venas. Ustedes en anatomía, me imagino que van a ver, ¿no han visto todavía venas y arterias en anatomía? Cuando les toque, ¿sí o no? No es que los voy a interrogar, no quiero saber si vieron arterias y venas en anatomía. No se acordaba. Ah, no lo recuerdan, pero sí lo vieron en el semestre pasado. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Que me levantaron la mano. Sí, los dos tubos se fusionan. Pero fíjate que en la primera parte, aquí está fusionado tronco, bulbo, ventrículo, aurícula. Pero del tronco quedan hacia arriba los dos tubos. Y del seno quedan dos tubos. O sea, que no me van a pensar que se fusionaron los dos tubos y entonces ¿de qué tamaño es ese corazón? Pues? O sea, se fusiona, pero continúan esos dos tubos hacia dónde? Los dos de arriba son estos, van a formar arcos aórticos. Y en adelante ya van a formar que se la arteria pulmonar, la aorta, etc. Y estos que están aquí van a drenar, es decir, allí van a llegar estas venas, las venas mitelínicas, las venas cardinales y las venas umbilicales. Yo le voy a colocar en mano. Vamos a borrar esto porque no se imagina. Aquí vamos a retroceder lo que acabo de explicar. Vamos a centrar nuevamente. Aquí están este tubo y este otro tubo. No se han fusionado los dos tubos aquí, en esta imagen. No se han fusionado los dos tubos. Fíjense aquí, tubo endocárdico y tubo endocárdico. Están los dos tubos. Todavía no se han fusionado. ¿Recuerdan los dos tubos? Aquí, uno aquí. Recuerden que el plegamiento hace que ellos se acerquen, se aproximen y se fusionen. Aquí ya se están fusionando. Fíjense como esta estructura que les coloqué aquí. Aquí ya se está formando pericardio, que va a rodear tu corazón, miocardio, que es el músculo, y el endocardio va a ser el mismo tubo endocárdico. El endocardio se origina en el mismo tubo endocárdico, de los tubos endocárdicos. Se fusionan, miren aquí cómo se fusionan, y tenemos ya 5 vesículas. Tronco, aquí todavía es como primordio, no ha terminado de formarse. Vamos a la siguiente cuando ya están formadas las 5, ¿no? Aquí, ya están formadas las 5. Tronco, bulbo, ventrículo, aurícula y seno. Las 5 vesículas que tiene el corazón primitivo. Tronco, bulbo, ventrículo, aurícula y seno venoso. En ese orden. Ventrículo está primero y la aurícula está debajo. Cuando se están formando. ¿Se entiende? Ahora sí se entiende lo de la vesícula. Sí. Una vez entonces que están formadas esas 5 vesículas, fíjense que el bulbo cardíaco y el ventrículo son más grandes en comparación con el tronco, la aurícula y el seno. Es decir, esas dos estructuras son más grandes, bulbo y ventrículo, ¿ven? Son más grandes. El corazón va a sufrir una inflexión. Una inflexión significa sobre su propio eje, hace esto, o sea, él gira sobre su propio eje, hace una rotación. Esa rotación, fíjense que la hace. ¿Para qué hace esa rotación? Porque tiene que subir las aurículas no pueden estar abajo. Ustedes saben que las aurículas van arriba y los ventrículos abajo, ¿verdad? Entonces, si ahorita tenemos ventrículo arriba y aurícula abajo, ¿qué van a hacer estas aurículas? Están abajo, deben subir y el ventrículo bajar. ¿Cómo va a ocurrir esto si ellos están así? Al hacer una inflexión, es decir, al hacer esto, lo que hacen es como cambian de posición.
Fíjense aquí, está ocurriendo esa torsión, tenemos una torsión, una inflexión sobre su propio eje. Comienza a hacer esa inflexión. Aquí lo estamos viendo como una vista lateral, cómo va haciendo ese cambio. Esta sería la parte craneal y esta sería como la parte caudal. Aquí todavía está como de lado. Lo estamos viendo vista de lado o ventral, o sea, el animal está así, o decirlo así. Esta es la parte craneal y esta sería la parte caudal. Craneal y caudal, ¿sí? ¿Me siguen? Craneal y caudal. Porque obviamente es ventral, pero yo no me voy a tirar del piso porque vean la parte craneal. ¿No? Entonces esto es craneal y esto es caudal. Y estamos viendo el corazón como va haciendo ese giro. El bulbo y el ventrículo. Crea un asa bulbo-ventricular cuando hacen esto. Crean esta asa. Esto que ven aquí es un asa. Asa bulbo-ventricular. Sigue haciendo la rotación del corazón. Fíjense como ya subió la aurícula. Estaba aquí abajo antes, ahora sube. Donde quedó la aurícula. Y el seno venoso que estaba también ahí. Estaba la aurícula y el seno venoso, ¿verdad? ¿Recuerdan que estaba así? Sube. Aquí está. Aurícula y seno venoso. Ventrículo que está quedando abajo. Y el tronco tiene que quedar arriba igual, porque él va a dar origen a los arcos aórticos, y los arcos aórticos van a dar origen a aorta pulmonar, arterias pulmonares, aorta, y eso está arriba, no va a estar abajo. Arriba del corazón. Se sigue estando arriba el tronco. Abajo ventrículo, ya subió a aurículo. Todavía no ha terminado de rotar. Aquí parece como una manzana. Y aquí ya termina de hacer la rotación. Ya están las dos aurículas, los dos ventrículos. Aunque aquí decimos aurícula común porque no hay división. Aquí internamente es una aurícula común. Ahí todavía no está dividido derecho e izquierdo. Decimos derecho e izquierdo por la ubicación del animal. Pero ahí todavía no hay un tabique formado, que lo voy a explicar más adelante, cómo se forma el tabique entre aurículas y ventrículos. Aquí hay un paso común, una abertura común. Si lo abrimos, un espacio común entre las aurículas y los ventrículos. Todo completo. No hay división entre ambos. ¿Se entiende eso? Porque es un solo tubo. Si tuviese una plastilina, si tuviese un globo, como hacen con los globos, hacen los perritos con los globos y los animalitos, uno empieza a hacerle así el globo y lo hace así, y uno pudiera explicarle como entonces lo doblé, entonces te bajó y te subió, para que se entienda, porque hay que tener imaginación para estas cosas. Para entender embriología hay que tener imaginación. Entonces este tronco que queda arriba, el tronco arterioso, fíjense cómo va a originar los arcos aórticos. Son 6 pares de arcos aórticos aquí arriba, con el tronco. Este sería el tronco que sigue aquí, bulbo, ventrículo, y las aurículas ya están aquí arriba. El seno venoso también queda arriba con la boca. Aquí tendríamos la imagen de un feto, un embrión o feto, dependiendo si ya se ha formado tejido óseo, donde estamos viendo el saco vitelino que ya ustedes conocen, con sus vasos sanguíneos, arterias y venas vitelínicas. Este primordio de corazón, este es el corazón primitivo, fíjense que aparentemente tiene ya aurícula y ventrículo, pero es como, es una representación vaga, porque aquí no está dando a entender todas las 5 vesículas. Luego fíjense que de aquí sale, de este tronco salen los arcos aórticos, ven que también aquí, estas ramificaciones. Vean como aquí, que este sería como el seno venoso, que originalmente todavía no debería haber subido, se están formando o están llegando las venas cardinales que van a dar origen a las venas cavas. Y de aquí, de lo que es el cordón umbilical, arteria y vena umbilical, que va a llevar entonces el oxígeno y los nutrientes a ese embrión. Esa es la circulación fetal en un comienzo. Porque el individuo que se está formando necesita un corazón. Porque en un comienzo se nutría de la placenta. Pero ya estos vasos sanguíneos de la placenta ya no son suficientes para darle los nutrientes, el oxígeno que necesitan, y por eso el embrión o ese nuevo ser necesita formar su propio sistema cardiovascular para proveerse de esos nutrientes y de ese oxígeno.
Por eso se forma ese corazón, o comienza a formarse cuando ve que ya los requerimientos no son tan altos cuando vienen de la placenta y ella comienza entonces a formarse. Por eso que lo hacen en ese periodo de tiempo, en la mitad de la tercera semana. Ya al nivel los nutrientes no son tan completos, en el caso del sacobiteliano tampoco, no le llega suficiente nutriente y comienza a formar entonces su propio sistema cardiovascular. Entonces ahora vamos a ver cómo se divide el corazón. Esto también ocurre de forma simultánea. Cuando se divide el conducto auriculoventricular, se divide el aurículo y se divide el todo esto. Estas tres divisiones todas ocurren en forma simultánea. Una primera y la otra, todo en forma simultánea. Repito, se separan para poderles explicar. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen que repetir algo que no haya quedado claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen que repitar algo que no haya quedado claro? No, Ángel. ¿Qué Ángel tiene una duda? Bueno, así con todo duerme, pero pasa los exámenes. ¿Pues? Pasa los exámenes a pesar de que duerme. ¿Ah? Yo medito. ¿Tú meditas? ¿Cómo hace? Le Duerme entra la en clase, info- pero pasa. Bueno, ¿sabe qué dicen? Que uno cuando duerme y escucha información, esa información queda en ti. Bueno, eso es lo que Queda hace más- Ángel en la le clase. queda más grabada. Quiere absorber todo. Ya más grabada. Y el otro también, que está por allá, que siempre duerme, que uno está durmiendo. Ahí también queda bastante información. Hay 3 Andrés.